Bien, señores, nosotros a veces tenemos que utilizar al amigo Santiago Moquete para que diga algo que mucha gente no le es simpático que le digan cuando surge un problema de tenencia de tierra. Hay lo siguiente, definitivamente el daño más grande que le hizo Balaguer a este país, porque Balaguer todo lo que hizo no fue bueno, fue que entendía que si Trujillo era el dueño de la tierra, ¿por qué no el pueblo? Y nunca actuó en favor del Estado, siempre actuaba a favor del intruso. Y entonces dentro de los intrusos, que muchos eran gente realmente lesionada, aparecieron los avivatos. Aquí hay gente que tenían ocupaciones en la antigua carretera privada de Negro Trujillo y que después se fueron al hoyo de Chulín y tenían diferentes sectores. Hasta el interior hubo gente que iban, ocupaban, buscaban un coronel, le ofrecían un solar, el coronel con mucho gusto tampoco tenía casa, cogía su solar, le daba protección, buscaban un fiscal, le daban también un solar. Era un mecanismo que había que vivirlo para entenderlo. Pregúntele a Chago, ¿qué era Sierra Maestra? El asunto es que esta semana ocurrió algo y uno que se levanta por la mañana dice, ¿qué hay de nuevo? Pero tiene que ser algo de nuevo para darle funda al gobierno. Y esta semana hubo algo magnífico. ¡Coño! Esta semana el gobierno desalojó unos pobres infelices que lo desalojó. Pero ni siquiera le quisieron. Siempre le mandan un funcionario que le recibe una carta. No, sáquenlo de ahí. Qué raro. ¿Qué pasó? Entonces, ¿quiénes son? Entonces, yo le quiero pedir a Chago, porque Chago nunca viene a buscar votos aquí. Él dice lo que él piensa, porque él no es candidato. Cuando el Estado, el abusador, viene y lo dice, el Estado está cometiendo un abuso, un disparate con la titulación, debió de titular, porque no tiene sentido que el que titule sea un delincuente. Y el Estado, ahora mismo con los 3 brazos, ¿por qué no coge el Estado y llama a esa gente? Todavía te veremos. Y le dice, no, ahora es que está complicado. ¿Por qué no lo dice? Ven acá, son 4,000 tener de 50 metros, de 50 metros cuadrados a 2,000. Vamos a regularizar eso. ¿Cuánto ustedes gastaron en el deslinde? Porque oiga bien, los títulos del decreto lo anula, pero los títulos de propiedad, un decreto no lo puede anular, ¿eh? Eso no, el título de propiedad es algo sagrado. Pero está bien, lo anularon. Y resulta que ahora ni lo de los 3 brazos tienen el problema resuelto, ni los cuartos de lo que gastaron, ni el Estado tienen su problema. Y yo me pregunto, ¿por qué no les dan a esa gente lo que gastaron? Dice, pásenme estos títulos. Y lo mandan a bienes nacionales. Y le dicen a los bienes nacionales, llamen a esa gente y hagan un plan de pago con ellos para que ellos paguen su tierra. Y miren el título, hasta el título. Y le ponen un gravamen. Como una inmobiliaria, que lo que es mi bien nacional es una inmobiliaria del Estado. Entonces, no, es meterlo preso y más nada. Entonces hay uno que parece que escribió a Víctor Hugo y ¿cómo se llama? El mundo dantés, ¿cómo se llama? La famosa novela. El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo, el mundo dantés. Llegó de la cárcel y acabó con... Realmente, ¿qué pasó con unos infelices dominicanos que el gobierno atropelló en el Palacio Nacional y que ni siquiera los recibió el presidente? Bueno, esos infelices dominicanos son invasores. Eso son invasores de tierra. Son invasores de tierra. Esa es la realidad monda y lironda. ¿Y cuántos son? Ahora, ¿qué pasa siempre alrededor de los invasores de tierra? Recuérdate que hay muchas organizaciones que entretejen historias
historias alrededor del caso. La inventan. Y tú te vas a encontrar, en todos los lugares de invasión, hay ordinariamente, y más casos como este, que se convierte en un caso político, hay toda una serie de fabulaciones. Sí, pero para que tú desmontes el asunto, si es que se puede, recuerda que los medios tenemos suficiente tiempo en estos medios para saber que un detalle de la diferencia entre un deslinde y una carta constancia es lo que más problemas ha traído. ¿Por qué? Porque cuando dicen, Chago, para que tú sepas que yo lo sé, cuando te dicen a ti, esa tierra no es del Estado, o no es de ese particular, eso es del Estado. Pero ¿quién te dijo que el Estado eres tú para comenzar? Y segundo, cuando hay una porción que dice, usted tiene 2.000 metros dentro de la parcela tal que tiene 150.000 metros, es donde usted le dé la gana de decir. Entonces aparece uno que te dice, no, el mío es ese, no, el que está en la carretera. Entonces, eso es lo que más problema. Yo oí que esa gente estaban alegando. No, nada de eso, es verdad, es así. Esas tierras tienen su título, y títulos ancestrales. Recuérdate que la mensura en este país en el año 20 comenzó por el este. Con los americanos. Sí, comenzó por ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque ahí era que estaban los grandes ingenios y las grandes inversiones. O sea, esa tierra está mensurada y tienen título desde aquellos tiempos. Ese no es el problema. Y ahí vamos a ir desmontando. Y ahí vamos a ir. ¿Dónde está la tierra? Entre Atomayor y el Seibo. Ay, Dios. Y ahí vamos a ir desmontando todas las mentiras que, como siempre, entretejen los grupos de invasores y las organizaciones que los apoyan, como los derechos humanos, porque el derecho de propiedad no es un derecho humano, según María Mercedes. El derecho a la ocupación sí es un derecho humano. Entonces, comencemos por dónde se inicia. Tener propiedad no es un derecho humano, ocuparla es el derecho. Es el derecho humano, o sea, pero la Constitución establece y garantiza el derecho de propiedad. Entonces ahí hay un conflicto entre lo que ellos plantean como entidad de derechos humanos y lo que hacen. Mira, ese problema comienza en el año 75, cuando Balaguer da un decreto en el que expropia no 20.000 tareas, como ellos dicen, sino 1.800 tareas a Pedro Zorrilla. El senador del Seibo, que anda apoyando a estos tipos, es descendiente de Pedro Zorrilla. Lo que pasa es que ahora estamos en política y hay que asumir posiciones populistas. Y que es del mismo senador. Sí. Y la finca de Pedro Zorrilla está como a 10 kilómetros de ahí. Y ellos se apoyan en ese decreto. Como siempre, para los invasores, cuando tú los pones en proceso de desalojo, y el proceso de desalojo aquí es sumamente complicado, hay que embrujarse con el abogado del Estado, hay que tener todos sus papeles claros. Nunca le hubieran dado a ese hombre la fuerza pública, al cubano, si no hubiera tenido toda su documentación clara. Porque eso, olvídate, la tendencia del Estado es a proteger al invasor y a desproteger al propietario, a pesar de que el abogado del Estado es el funcionario que el Estado tiene para proteger el derecho de propiedad. Esa es su función, ese es un fiscal para eso específicamente. Entonces, de manera que por ahí se cae de que las tierras son estatales, amén de que antes de ayer el director del Instituto Agrario dijo no, que el IAD nunca ha tenido tierra ahí. También dijeron que ese cubano le había comprado al CEA. Y el CEA tuvo que decir, no, nosotros nunca hemos tenido tierra ahí. O sea, todas las mentiras se han ido desmontando. Pienso que el presidente ha sido muy responsable, a pesar de que estamos en una época de política, con no hacerle caso a esa gente. Porque evidentemente, inclusive andan con un cura, en una cosa que es un contrasentido, porque unos cristianos abogando porque les roben los bienes a otro cristiano. Es un contrasentido el que esté la iglesia metida en esas cosas y de una manera tan beligerante.
Sí. Porque, ¿tú entiendes? No ni siquiera de orientación. Entonces, esa es la realidad, Monda y Lironda, de esa situación. Ahora, ¿por qué alabo la responsabilidad del gobierno en este caso? Que ordinariamente no son responsables los gobiernos cuando se trata de cosas populares, cuando tienen que ir contracorriente, y más se ha creado una opinión pública tremenda. Yo oí al diputado José Lalú ayer hablando de que esa gente tenían derechos. ¿Quién ha dicho que posesión en terreno privado da derecho? El derecho por posesión, que es una figura que creó Napoleón en la Revolución Francesa, llamada usurpación, y se crea con la intención de reivindicar derechos de propiedad a millones de siervos de la gleba que habían estado por milenios en tierra ajena, y Napoleón lo que quiso buscarle una solución jurídica y creó la figura del usurpación. Usted está 20 años en un terreno no titulado y puede pelear, conseguir a través de un proceso judicial obtener el título. Eso aquí solamente es válido en menos de un 10% del territorio nacional, que son lo que queda de terreno comunero. En el terreno comunero, si usted está 20 años, puede reivindicar. Hay un poco de terreno comunero en Samaná, hay todavía bastante por la frontera, pero la mayoría del terreno aquí está titulado, y en terreno titulado no hay derecho posesorio. Usted se puede pasar 100 años, porque el título de propiedad nuestro tiene la calidad de la imprescriptibilidad, o sea, no prescribe el título. O sea, la única manera de tú tener el título de propiedad de un pedazo de tierra que ocupaste ilegalmente es si te lo donan, si lo compra, o si el Estado produce una acción que es un decreto de expropiación, le paga al propietario, porque a Pedro Zorrilla no le han pagado las 1.800 tareas de aquel decreto. Ni a Entonces, sus sucesores. fíjate, Ni a sus sucesores. ni a sus sucesores. Entonces, como hay cantidad de decretos, en Villamella tenemos un lío enorme con un decreto sobre una parcela que no existía, pero con ese decreto han ocupado cantidad de tierras privadas de otras parcelas. Eso es lo que pasa en Punta, con la asociación, en San Felipe, con la asociación La Esperanza y otros sitios. Y eso lo crea el Estado, con decretos que no se pagan y que están vigentes, y que el invasor se mete y dice, no, yo estoy amparado por este decreto. Es una situación bastante compleja y dañina. Y quiero hacer una reflexión. Ustedes ven la miseria que está padeciendo el pueblo haitiano. En 1700 Haití era la colonia más próspera. Había un modelo de agricultura intensiva con mano de obra esclava, exitosísimo, que por medio del cual se producían materias primas que eran exportadas a Francia y a Europa. El populismo de la Revolución Francesa trajo como consecuencia que ese modelo colapsara, porque las tierras le fueron repartidas, las haciendas fueron quemadas y las tierras le fueron repartidas a los negros, y se creó una estructura minifundista de agricultura campesina, que es lo que caracteriza al feudalismo. Es una agricultura en que el hombre se maneja en un eje de producción-consumo, que apenas produce para consumo y muy pocos excedentes. Nosotros estamos en una sociedad capitalista y el capitalismo necesita producción. Ahora mismo los chinos necesitan comprar muchísimas cosas, vamos a ver si la producimos. Nunca pudimos producir la habichuela para cambiar por petróleo con Venezuela. Nunca. En ese esquema de agricultura campesina. Entonces, la agricultura tiene que empresarializarse, y para empresarializarse se necesitan unidades de buen tamaño, no minifundio. Yo fui a Haití en una misión del Banco Mundial para montar un programa de titulación, y aquello daba pena. Llegamos a fincas, a pequeñas propiedades, donde se había muerto el dueño y los hijos lo que le tocaban era 3 surcos. Mira, de este surco a aquel es lo mío. Entonces, ¿cómo tú haces
desarrollo agrícola en una situación como esa. Y a eso es que nos quieren llevar a minifundizar perversamente los campos de manera tal que se convierten en inviables, que tú no puedes meter un tractor, no puedes meter tecnología. Entonces, la situación de Haití debe ponernos a reflexionar sobre eso. Y es necesario que los gobiernos, los candidatos, sean más responsables con eso y no se dejen llevar por el populismo de yo quiero que me den tierra y destruir las propiedades que pueden estar siendo productivas. Esa es una reflexión que yo quisiera dejarla a ustedes en su mente. Bien. Thiago, esto hay que darle seguimiento porque lo malo de eso es que después se produce una seguidilla. Y aparecen los políticos, sobre todo ahora. Ahora. Tú sabes que ahora Pues yo te el digo, gobierno no da fuerza pública. No, ya se para Ya ahora. se para ahora y para se las para por elecciones. un año. Sí. No, y yo vuelvo y te digo, el senador del Seibo es de los expropiados. Él sabe bien. Sí, pero para su senaduría. Pero quiere reproducirse Sí, pero como senador. él no trabajó eso. Él lo trabajó en el bosque Su abuelo. de la China, de Bonao. Gracias. No, finalmente déjame decirte algo. Veo muy bien los esfuerzos que ha estado haciendo el presidente por titular todos esos parceleros de reforma agraria. Porque ese es el inicio de que esa gente se enganchen en una agricultura empresarial como debe ser. Independientemente de que el costo es un porcentaje de lo que vale la propiedad, realmente, oye bien la pregunta, tasación, gastos o satélite o tránsito, gastos de lo que hay que hacer, el verdadero deslinde, realmente subyace una cantidad que hay un gasto que es igual para 50 tareas que para 5,000. No es igual, pero cuando tú vas a deslindar 50 tareas, hay unos gastos fijos Que no se pueden evadir. que no se pueden evadir. Y el gobierno pagó eso en esos asentamientos. El gobierno le está dando gratuitamente, lo que yo no entiendo muy bien. Es bueno que a la gente le duela algo, esas cosas. El gobierno se lo está haciendo gratuito. El gobierno está asumiendo los costos de deslinde. Y algo más, cuando discutíamos el programa de titulación, sobre todo de las tierras urbanas, en los solares de la ciudad, en tierra del Estado, mi posición siempre fue que la gente pagara algo. Ok, y lo que cobra justicia, porque hay audiencia y esas cosas, Todo lo eso que lo cuesta está cubriendo. la justicia, ¿el gobierno pone ese dinero o lo exonera? Todo eso lo está cubriendo el Estado. ¿Lo paga el Ellos Estado? Sí. Ellos tienen sus abogados, sus agrimensores. Tiene un equipo para eso. Y hacen el proceso. Para irnos y dejarte un tema para después. Nosotros podíamos cuantificar cuánto debe el Estado por declaraciones de interés público, de propiedades, cuando dice, esa propiedad fue declarada de utilidad pública. Mira, yo lo tenía cuantificado ¿Para qué año? en el primer gobierno de Leonel. Y estaba entre los 30,000 y los 40,000 millones de pesos de declaraciones de utilidad pública de tierras agrícolas, porque después hay muchas cosas. Esto en el urbanas. 96. Eso era en el 96. Lo que quiere decir que hoy eso puede andar sin la devaluación, porque ya por la devaluación pone el doble. En el 96 estaba al 12 el dólar. Sí. Mételo al 50 ahora. Son por 4. Sí, Es más o decir, menos. que posiblemente eso ande cerca de la deuda externa. Posiblemente. Debe andar cerca o repasar algo. 120,000 millones. Porque la deuda externa, si es 20,000 millones. Tú recuerdas que aquí discutimos en Manuel Esquea, cuando quería ser senador, sí. en este programa Sí, contigo, sí. que él planteaba darle las tierras de los barrios a la gente, la tierra privada. Y en aquel momento nosotros teníamos un cálculo, en aquel momento, Que eso costaba estamos hablando a principios de los 90 fue eso. Nosotros teníamos un cálculo que eso andaba aproximadamente en un precio promedio muy bajo, por 80,000 millones de pesos de aquella época, estamos hablando de 92, 86. 93, cuando Manuel quería ser senador, que hablaba de
de un proyecto de ley en el que se le dieran la tierra a la gente, y nosotros decíamos, es imposible dársela porque la ley lo prohíbe. O sea, Pero tiene que comprarla. Sí, pero eso que está haciendo el IAD con títulos que ellos entregaron, ¿no? Sí. Eran No, el IAD tiene los ellos están títulos. regularizando eso. Exactamente. Ahora, vamos a suponer que el Estado decida regularizar aquellas personas que tienen más de 20 años ¿cómo es? De usurpa. ¿Cómo De que tú le dices? ocupación. No, pero tú le tienes un nombre, ¿cómo se llama? Intruso. Intrusos, Ok, se cogieron ocupantes tierra. ilegales, Ahora, vamos a llamar. Tienen posesión vale título y una Sí. situación de hecho. Hay un problema también. Nosotros tenemos un ejemplo de que cuando mataron a Trujillo, Negro tenía una propiedad. Y él iba por una cosa que se llamaba la privada, que era la carretera privada que él usaba para ir a su finca. Que está ahí la avenida Todavía privada. sí, pero eso llegaba, si tú vas al hospital Marcelino Vélez, ves que todavía la verja de Negro en Piedras, Callao Grande, está ahí. Pues nosotros conocemos personas que en la privada comenzaron el proceso de compra de bienes nacionales. Y te voy a decir que propiedades que cuando ellos ocuparon eran monte, no monte y culebra, no, monte y jurones. Resultó que la burocracia no le dio curso y personas que originalmente le hablaron de 1 o 2 dólares el metro, peso, cuando aquella terminaron en 200 dólares el metro, pero no porque el hombre no quiso, sino porque el Estado se tardó. Si esa gente se van ahora a hacer lo que dice Kea y tú, y regularizar y vender a plazo, vamos a poner, no regalar, ¿a cuánto ascenderían las ocupaciones? Mira, Incluye en la tierra del CEA y los ingenios y los batelles. es un ejercicio que habría que hacer, pero es mucho mucho cuarto. dinero. Recuérdate que cuando Leonel Pero fíjate que cuando los 3 brazos se demostró que la gente compraba. ellos compran. Y ahí es que yo digo que en vez de meter preso a José de Paul, debían darle un premio. Porque pero José de seguro Paul, que sí. Porque José de Paul hizo un esquema novedoso de convoyaje, en el que le convoyó a la gente el título con una cuenta en el Banco de Reserva, con un crédito Sí, pero para hay un mejorar la elemento casa. político, porque el problema es que las relaciones primarias de José con Miguel, participación decidió, eso fue participación ciudadana, decidió, como ellos estaban esperanzados en el gobierno de Hipólito, ellos creen que quien impidió que Hipólito ganara fuera Miguel Vargas. Ellos decidieron perseguir todo lo que sea Miguel Vargas y se ensañaron contra De pero Paul. el que más persiguió a Miguel Vargas con eso fue mi sobrino Guido Gómez Mazara. Bueno, Que no hubo manera de que Bueno, Guido pero- entendiera pero- que Miguel pero- no tenía nada que ver con los pero a telegramas. mí me da pena. Lo de tu porque sobrino lo hablamos después. lo que pasa con Guido es lo siguiente. Guido cambió. El Leonel Fernández del PRD debe ser Guido. Debió Sin ser. embargo, él decidió derivar todos sus esfuerzos a joder a Miguel Vargas. Llevaba ese... Pero ahora está mandando a no votar por el PRD. Sí. Que no voten por el PRD. Quiere que gane Leonel. Que voten, que voten por Leonel y por Luis. Sí. Pero más por Leonel que por No por Leonel que por Luis. Él es Leonelita rajatabla. Pues mira, cuando le hicimos el programa de titulación a Leonel, cuando volvió después de la crisis de Van Inter. Recuérdate que la crisis de Van Inter... ¿Quién estaba en el gobierno cuando dio? No, Tío tuvo poco tiempo. Hipólito. Recuérdate que Pero el Tío escándalo intentó con- una titulación. Sí, ese programa lo Hipólito. preparé yo a Hipólito. Y Hipólito me el mandó- otro que intentó el de San No, cuando Leonel vuelve... no, espérate, ¿cómo que se llama? Aritipo. Bueno, ya cuando Leonel vuelve... Pero tampoco lo pudo hacer. No, porque el Aritipo era la versión PLDista de Víctor Tío. Y paró en lo mismo.
hubo la misma corrupción. Pero en ese caso de Leonel, habíamos planteado un programa amplio para que esos fondos fueran a resolver el déficit cuasi-fiscal del Banco Central. Ya. Recuérdate que ya se Sí, había sí, creado, sí. y ese déficit está como por los 300,000 millones de pesos. Casi 400. O sea, ha ido Sí. exponencialmente creciendo. Y la idea era que reciclar esas hipotecas que se iban a ir haciendo en el Banco de Reserva para que fueran el soporte de ir disminuyendo el déficit cuasi fiscal. Mira a ver si era mucho dinero lo que se podía hacer. Es lo único que no me gusta del programa de Danilo que he dado. Yo entiendo que la gente debía dolerle algo. ¿Qué? Debía dolerle algo, la gente debe regalado. pagar algo. Que debe pagar, pero está bien. Gracias, Chago. Vamos a ver si seguimos.